Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de hoy, de este Evangelio, de este domingo, el domingo de la palabra de Dios. Es el domingo que ha instituido el Papa Francisco como el domingo de la palabra. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Busca el índice de tu Biblia y busca ahí Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y número chiquitito del 14 al 24. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, el tiempo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comentar un poco este Evangelio. Primero lo que aparece en el Evangelio es que Juan es arrestado. Es arrestado Juan y entonces Jesús empieza a predicar, a proclamar el Evangelio de Dios. Al ser arrestado Juan, me imagino que los discípulos de Juan quedan sin maestro. Y ahí aparece Jesús en ese momento. Dice: Jesús se marchó a Galilea. A Galilea era la tierra de los gentiles, llaman Galilea de los gentiles. Una zona, eran muy despreciados los galileos por los judíos porque pensaban que ellos no vivían la fe de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley. Pero Jesús, ahí, en medio de los más marginados, empieza a proclamar. Proclamar es clamar para los demás. Proclamar es gritar, anunciar el Evangelio de Dios. Evangelio significa la buena noticia de Dios. Que Dios tiene una buena noticia. Ahí Jesús se convierte en mensajero de Dios, instrumento del Padre, mensajero del Padre. Empieza a anunciar, a proclamar la buena noticia. Evangelio es buena noticia de Dios. Bueno, que Dios nos ama y quiere estar con nosotros y nos perdona y quiere que vivamos como hermanos. Esa es la buena noticia del Evangelio de Dios. Empieza a anunciar el Evangelio. Y decía Jesús cuando anunciaba el Evangelio: se ha cumplido el tiempo. Este es el momento se ha cumplido el tiempo, el plazo que Dios ha puesto, es el momento en que Dios quiere actuar. Este Dios que quiere actuar está cerca, dice, está cerca el reino de Dios. Dios está cerca con su reinado. Dios ha puesto un plazo, viene a nosotros, está cerca de nosotros el reinado de Dios. Dios quiere reinar. Vuélvanse hacia el Señor y crean en el Evangelio de Dios. Confíen. Hay como un doble movimiento. Este Dios que dice: bueno, ahora voy hacia ustedes. Dios inicia su reinado, se hace presente a través de la persona de Jesús y se hace cercano, justamente la persona de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos hacia Jesucristo y creer en esta buena noticia, en este Evangelio que Jesús está anunciando. Que este Evangelio no es suyo, dice, es el Evangelio de Dios, es un enviado de Dios, del Padre que nos ama. Ahí Jesús dice que el Evangelio no es suyo, es de Dios.
Y el reino también, ¿de quién es? Es el reino de Dios. Nosotros tenemos que acercar al reino de Dios y creer, confiar en este mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Jesús, para construir el reino de Dios, que ha sido enviado por el Padre, va a empezar a llamar a personas, porque quiere construir un reino y no lo va a construir solo, sino en comunidad. Y va a empezar a llamar a unos pescadores que lo más seguro que eran discípulos de Juan, que fue arrestado. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y Jesús les dijo, vengan conmigo. Y luego Jesús los llama. Yo os haré pescadores de hombres. Ese vengan conmigo a mí me emociona mucho. Me emociona mucho. Jesús, los discípulos de los rabinos judíos normalmente iban a buscar al rabino, al maestro. Jesús es el que llama para estar con él. Vengan conmigo. Y yo os daré un trabajo que serán pescadores de hombres para el reino de Dios. Pero ese vengan conmigo es muy fuerte. El Señor quiere, cuando Él nos llama, quiere que seamos sus amigos. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Porque yo le he contado los secretos de mi Padre. Vengan conmigo y os haré pescadores de hombres. Este venga conmigo es muy importante en nuestra vida cristiana. Porque muchas veces reducimos nosotros nuestra vida cristiana a hacer cosas para Dios. Pero este vengan conmigo significa que Jesús quiere estar con nosotros. Y quiere que nosotros estemos con Él. Es una llamada, nos está llamando el Señor para estar con Él y para que nos pongamos a su servicio, al servicio del reino. Que tenga un buen día y que abras tu corazón como estos pescadores a este Dios que quiere llamarte, quiere contar contigo para construir su reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tenga un buen día.